En el mensaje pasado estuvimos hablando específicamente del Salmo 1, versículo 3, siguiendo con esta serie que hemos titulado El amor a la palabra de Dios y sus tres impedimentos. Este es el tema número 5 de esta serie, titulado el tema número 5 como Dios, el dador de la vida y la prosperidad. Hemos tocado ya a profundidad en esta serie el versículo número 1, el versículo número 2, ahora estamos en el versículo número 3. Ya en el día de ayer estuvimos hablando de la importancia que tiene para nosotros el saber que Dios es el dador de la vida. Dios es el dador y Dios quiere que unidos a su palabra, teniendo como fundamento su palabra, estando sobre la roca que es Jesucristo, y teniendo la ayuda totalmente necesaria y fundamental, que es la ayuda del Espíritu Santo, porque ninguna persona puede ser hija de Dios o hijo de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces las corrientes de agua, estuvimos hablando que simbolizan el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. También hablamos de la necesidad de nacer de nuevo. Es importante que en el cristianismo todos nosotros prediquemos la palabra con amor, no obligando a la gente, sino predicarla con amor. Que del corazón de ellos, el corazón de la gente, de ellos mismos salga el deseo de que nos escuchen lo que debemos de decir o lo que el Espíritu de Dios pone en nosotros para que nosotros digamos. No se debe llevar a una persona a la iglesia a empujones, obligada. Ya lo estuvimos explicando el día de ayer. Eso sería tratar de sacar la planta del terreno donde nació al terreno donde nosotros queremos llevarla. Sin embargo, la semilla está acostumbrada al terreno aquel. Es importante que meditemos en esto. Ya el día de ayer lo estuvimos hablando, pero quisiera comenzar de nuevo motivándoles a cada uno de nosotros a que no obliguemos a nadie a ir a una congregación, no obliguemos a nadie a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, porque eso tiene que ser algo que mana del corazón de las personas, tiene que ser algo que salga del corazón de las vidas, que las vidas se den cuenta de que necesitan de Dios, de que las vidas se den cuenta, porque en eso es que consiste el arrepentimiento, es voluntario, porque Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, pero dijo todo el que quiera, no es obligado, el mismo Jesús lo decía. Ahora hoy quisiera que me acompañaran al libro de Zacarías capítulo 1 versículo 3. Ayer estuvimos hablando de que Dios es el dador de la vida. Hoy vamos a profundizar un poco en otro pasaje de la Escritura o en otros pasajes que son también muy importantes y quisiera traerlos a cotación para culminar con este tema número 5. Zacarías 1 versículo 3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí le está hablando
Jehová. Jehová le está hablando al pueblo de, en este caso, de Judá. Recordemos que Zacarías, su ministerio fue al pueblo de Judá, al pueblo que había regresado de la cautividad. Sin embargo, específicamente su libro, el libro de Zacarías, es principalmente para aquellos que habían regresado del exilio de Babilonia a reconstruir el templo, y que por ciertas cosas que Satanás colocó en el camino, ciertas personas que se oponían a la obra, el pueblo desfalleció. Y el ministerio de Zacarías junto al de Ageo fue el de motivar a este pueblo a construir y a terminar la edificación del templo de Israel, del templo que estaba en Jerusalén, de ese templo. Entonces, Zacarías le habla a ese pueblo que estaba desfallecido, estaba desanimado, estaba atendiendo otras cosas en vez de atender la labor a la cual Dios los había llamado. Dios quería que ellos reconstruyeran el templo de Jehová. El templo, porque a veces el templo, y hoy no vamos a analizar por supuesto el libro de Zacarías, pero quiero aprovechar esta oportunidad, ¿no? Es importante que sepamos que el templo muchas veces, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, el templo lo contaminamos. Y Dios nos llama a limpiar nuestro templo. Por supuesto, nosotros por nuestra fuerza no vamos a limpiar nuestro cuerpo de la inmundicia, de la maldad. Eso solamente lo hace la sangre de Cristo. Pero está en nuestra decisión, es nuestra decisión que eso se haga realidad. Es nuestra decisión. Dios nos ha llamado a vivir una vida limpia, una vida íntegra, una vida santa. Y si hay cosas que contaminan nuestro cuerpo, debemos desecharlas. Debemos desecharlas. Es un mandato divino. Dios les está diciendo acá, volveos a mí, se habían apartado de Jehová. Porque cuando una persona no hace la voluntad de Dios, está apartado de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que estamos haciendo el papel, estamos cumpliendo el papel para el cual Dios nos trajo a esta tierra? Todos acá, todos nacemos con un propósito. Es mentira de que el ser humano nace porque nace y ya. Es una ley de la naturaleza y ya. No, Dios nos colocó aquí con un propósito. Asimismo, al pueblo acá, Dios los había colocado con un propósito de volver a reconstruir ese templo. Pero ellos, por la desmotivación que recibieron de otros personajes que se opusieron a la obra, ellos dejaron de hacer la obra de Dios. Dejaron de hacer la obra porque muchas veces surge oposición. Pero cuando nosotros le hacemos caso a esa oposición, a eso que quiere impedir que nosotros nos entreguemos a Dios, que nosotros hagamos la obra de Dios, estamos lejos de Dios. Por eso es que aquí dice Jehová, a este pueblo les dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El paso clave acá es que nosotros nos volvamos a Dios. Ese es el paso clave.
que nosotros, la decisión la tomamos nosotros. ¿Quién da el primer paso? El primer paso lo damos nosotros. Dios puede hacernos pasar por una serie de circunstancias en la vida para que nosotros finalmente nos demos cuenta de que necesitamos de Él, de que necesitamos de su presencia, de que necesitamos de su amor. Muchas veces Dios nos hace pasar por esos tipos de escenarios, tal vez un hospital, tal vez alguien que se nos murió, un ser querido que se nos murió, tal vez una enfermedad, el despido de un trabajo, escasez en nuestro hogar en cuanto a la comida. Muchas cosas pueden pasar para que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos de Dios. Pero el primer paso lo debemos dar nosotros. Porque ya Dios dio a su Hijo, Jesucristo, por amor a nosotros. Pero Dios toca la puerta y nosotros somos los que tomamos la decisión o de abrirla o de dejarla cerrada. Dios toca la puerta de nuestros corazones. Nosotros vemos si le abrimos la puerta o no se la abrimos. Dios no me busca. Aquí dice que el primer paso debemos darlo nosotros. Lo primero, el que busca a Dios somos nosotros. Y Dios luego se acercará a nosotros y será uno con nosotros. Pero el paso lo debemos dar nosotros. Es que yo no conozco a Dios, dicen muchas personas. Dios no existe. La pregunta es, ¿lo has buscado? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Hemos buscado a Dios a través de su camino que es Jesucristo? ¿Será que nos hemos acercado a Jesucristo? Si no nos hemos acercado a Jesucristo, Dios seguirá lejos. Dios seguirá lejos. Y nunca vamos a poder decir si es verdad, Dios existe, porque nosotros hemos tomado la decisión de vivir apartados de Dios. Así que el paso lo das tú, querido amigo que me estás escuchando en este video. Lo debo dar yo. El primer paso lo debe dar el hombre. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros la responsabilidad. Y Dios vendrá a nosotros. Quisiera que estuviéramos ahora leyendo en Jeremías capítulo 2, versículo del 12 al 13. Jeremías capítulo 2, versículo del 12 al 13. Leamos la palabra del Señor. Dice, espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. Ahora bien, ¿cuáles son esos dos males? Versículo 13 sigue diciendo, me dejaron a mí fuente de agua viva, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Analicemos a profundidad lo que Dios quiere enseñarnos con estos dos versículos. Fíjense bien cómo dice que el pueblo, su pueblo, ha cometido dos males, ha caído en dos males. El primero fue que lo dejaron a él. Por eso es que leíamos en Zacarías que debemos volvernos a Dios si lo hemos dejado. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí. ¿Qué cavaron para sí? Cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. El agua, ya nosotros entendemos que el agua representa la vida. Vida. El Espíritu Santo, simbólicamente como corrientes de agua, eso es vida. Porque dice la palabra
que el Espíritu es el que da vida. El agua, simbolismo de vida. Y aquí dice que Dios es la fuente de esa agua viva. Es la fuente de vida. Dios es la fuente de vida. Ahora, simbólicamente, en esta profecía, por supuesto, tenemos el dador del agua, que es Dios. Pero tenemos a un pueblo de Israel que construyó, que se cavó para sí cisternas. ¿Qué son las cisternas? Las cisternas es como el contenedor de las aguas. Es el contenedor. Es lo que es donde el agua va a ser depositada. Si yo necesito ese preciado líquido que es el agua, ¿qué necesito hacer? Yo necesito tener un contenedor, necesito tener un tanque, necesito tener un pozo, ya sea subterráneo, para poder contar con el agua, para poder almacenar el agua y poder utilizar ese líquido cuando yo lo necesite. Ahora bien, nosotros podemos construir tanques, está muy bien, pero ¿qué hago yo si construyo tanques para que supuestamente haya agua allí? Y bueno, finalmente rompa la tubería que me va a traer el agua al tanque, yo rompo esa tubería y no me viene agua. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo totalmente una contradicción. Y eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. De una forma, estaba construyendo cisternas. Estaba construyendo cisternas, supuestamente para albergar agua. Pero había dejado a la fuente de agua. Se había preocupado más por las cisternas, que es el lugar donde entra el agua. Se había preocupado más por esa cisterna que por el agua misma. Nosotros sabemos, número uno, acá, las cisternas, aquí dice que construyeron cisternas rotas. Debemos tomar en cuenta eso. Construyeron cisternas rotas y dice que no retienen agua. No retienen agua esas cisternas. O sea que podía entrar agua en esas cisternas, pero el agua, ellos no podían disfrutar del agua porque se les iba a ir el agua. Sencillamente no podían disfrutar del agua. Así cayera agua en ese lugar. Me imagino que no solamente debemos analizar este pasaje en cuanto a la cisterna desde el punto de vista profético, desde el punto de vista simbólico, sino también desde un punto de vista literal. Puede ser que Dios acá esté hablándole al pueblo de Israel de que lo dejaron a Él, que es la fuente de agua viva, y que el pueblo de Israel se estaba haciendo cisternas físicas, para, por supuesto, llenar esa cisterna de agua física. Puede ser que eso se refiera a lo material y que Dios les esté diciendo al pueblo de Israel que el pueblo de Israel prefería el agua física que el agua espiritual. Eso también es otra explicación a este pasaje. El pueblo de Israel prefería tener agua física
para saciar sus necesidades físicas, las necesidades de su cuerpo, que tener el agua viva. ¿Saben por qué? Porque el agua viva, la vida, no entra en una cisterna física. No entra en una cisterna física. Esa vida entra en nuestro cuerpo. Entonces, acá claramente está haciendo una distinción entre algo espiritual y algo que es físico. El pueblo de Israel había dejado lo espiritual, había dejado esa agua viva y se había dedicado a hacer cisternas para contener el agua física. Y ni siquiera de esa agua podían disfrutar. Es decir, el pueblo de Israel iba a tener necesidad tanto espiritual como necesidad física. Porque hay personas que dejan a Dios, como estábamos hablando en Zacarías. Hay personas que dejan a Dios para satisfacer las necesidades de su cuerpo, para satisfacer sus necesidades personales. Pero aquí habla claramente Jeremías en este versículo que ni aun el hombre, cuando deja a Dios para satisfacer sus necesidades personales, ni aun esas necesidades las va a satisfacer. Se va a quedar sin la satisfacción espiritual y también se va a quedar sin la satisfacción física. Así de simple. Cuando el hombre deja a Dios porque cree que va a disfrutar la vida, no la va a disfrutar. Puede tener dinero, puede tener muchas riquezas, puede tener mucho deleite carnal, puede estar en el pecado, supuestamente satisfaciendo las necesidades de su cuerpo con el pecado, pero ni siquiera su cuerpo lo va a lograr satisfacer. Aquí habla claramente Dios al pueblo de Israel. Algo espiritual, Dios lo compara con algo físico. Se estaban dedicando más a lo material que a lo espiritual.